Hola, Dios les bendice a cada uno de ustedes. Muy buenos días. El día de hoy vamos a continuar con la lectura del segundo capítulo del libro de San Lucas, de las Sagradas Escrituras. Recuerde que ayer les decía que vamos a estar leyendo del 1 al 24 de diciembre un capítulo por día, ya que contiene 24 capítulos el Evangelio de San Lucas. Y a través de así ustedes podrán conocer la vida de Jesús y viviremos un verdadero adviento. Y la Navidad cobrará otro sentido. Vamos a iniciar este tradicional reto de Adviento con el capítulo 2 del libro de San Lucas. Este capítulo del libro de San Lucas contiene 52 versículos y vamos a comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice la palabra de Dios así. Sucedió que por aquellos días salió un edicto de César Augusto ordenando que se empadronase todo el mundo. Este primer empadronamiento tuvo lugar siendo gobernador de Siria, Cirino. Iban todos a empadronarse, cada uno a su ciudad. Subió también José de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por ser él de la casa y familia de David, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Y sucedió que mientras ellos estaban ahí, se le cumplieron los días del alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. Le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre porque no tenían sitio en el alojamiento. Había en la misma comarca unos pastores que dormían al raso y vigilaban por turno durante la noche su rebaño. Se les presentó el ángel del Señor, y la gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. El ángel les dijo: no temáis, pues os anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo Señor. Y esto os servirá de señal: encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de pronto se juntó con el ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres en quienes Él se complace. Y sucedió que cuando los ángeles dejándoles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos pues hasta Belén y veamos lo que ha sucedido, y el Señor nos ha manifestado. Y fueron a toda prisa y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo dieron a conocer lo que les había dicho acerca de aquel niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaban de lo que los pastores les decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, conforme a lo que se les había dicho. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarle, se le dio el nombre de Jesús, el que le dio el ángel antes de ser concebido en el seno. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón primogénito será consagrado al Señor. Y para ofrecer el sacrificio un par de tortolas o 2 pichones, conforme a lo que se dice en la ley del Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón primogénito será consagrado al Señor. Y para ofrecer en sacrificio un par de tortolas o 2 pichones, conforme a lo que se dice en la ley del Señor. Y aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre era justo y piadoso y esperaba la consolación de Israel, y estaba en él el Espíritu Santo. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de haber visto al Cristo el Señor. Movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres introdujeron al niño, Jesús cumplió para cumplir lo que la ley prescribía sobre él. Le tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, puedes, según tu palabra, dejar que tu siervo se vaya en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, la que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz para iluminar a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados de lo que se decía de él. Simeón les bendijo y dijo a María, su madre: este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel, y para hacer señal de contradicción. Y a ti misma una espada te atravesará el alma, a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser,
de edad avanzada, y después de casarse había vivido 7 años con su marido, y permaneció viuda hasta los 84 años. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios noche y día en ayunos y oraciones. Como se presentase en aquella misma hora, alababa a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Así que cumplieron todas las cosas según la ley del Señor. Volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Cuando tuvo 12 años, subieron ellos como de costumbre a la fiesta, y al volverse pasados los días, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin saberlo sus padres, pero creyendo que estaría en la caravana, hicieron un día de camino y le buscaban entre los parientes y conocidos. Pero al no encontrarle, se volvieron a Jerusalén en su busca. Y sucedió que al cabo de 3 días le encontraron en el templo sentado en medio de los maestros, escuchándoles y preguntándoles. Todos los que le oían estaban estupefactos por su inteligencia y sus respuestas. Cuando le vieron, quedaron sorprendidos. Y su madre le dijo: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira, tu padre y yo angustiados te andábamos buscando. Él les dijo: ¿Y por qué me buscabais? ¿No sabéis que yo debía estar en la casa de mi padre? Pero ellos no comprendieron la respuesta que les dio. Bajó con ellos y vino a Nazaret, y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. Jesús progresaba en sabiduría, en estatura y en gracia, ante Dios y ante los hombres. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Te alabamos, Señor. En este capítulo vemos como que dice el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Cuando nació Jesús, cuando los pastores estaban ahí, cuando el ángel se les presentó y que les dijo que no tuvieran miedo porque ya había nacido hoy en la ciudad de David el Salvador, que era Cristo nuestro Señor, ¿verdad? Qué bonito. Y aquí nos dice que fueron y le alabaron, le adoraron ahí en el pesebre donde nació nuestro Señor Jesucristo. Y ya después habla aquí de la adolescencia de Jesús cuando iba creciendo Jesús, que se fueron al templo y que se quedó ahí. Yo me imagino en la iglesia, ¿verdad? Que antes eran los templos, así les decían. Y de tanta gente, Luz, y como es que a José y a María se les perdió Jesús, el niño. Pues porque había un montón de gente, acuérdense que todos subían allá a los empadronamientos y todo eso. Y entonces ahí yo creo que aprovechó Jesús para meterse a una sinagoga, me imagino. Allá con los sabios y los ilustres ahí de la palabra. Y por eso dice que se maravillaban con lo que les decía Jesús a todos los ancianos, me imagino, que estaban adentro de la sinagoga donde él estaba. Y ya cuando llegaron sus padres y se lo llevaron de regreso, pues ya él era un niño muy obediente. Yo pienso que por eso estaba acatado a lo que José y María le decían cuando se regresaron otra vez, ¿verdad? Entonces dice aquí la palabra que se fueron de regreso y él se regresó con sus padres. Y era hasta que ya cumplió la mayoría de edad, pienso más, pues ya ven que Jesús empezó a predicar hasta los 33 años. Pero vamos a seguir avanzando aquí. Se regresó otra vez a Nazaret y se sujetó a ellos, miren, a su madre y a su padre. Y de aquí dice la palabra que progresaba en sabiduría en el versículo 52, en estatura y en gracia. O sea, iba creciendo ante Dios y ante los hombres. Bueno, espero que les haya gustado este otro capítulo. Ya vamos conociendo un poquito más de Jesús. Mañana, primero Dios, vamos por el capítulo número 3. Nos vemos entonces, queridos amigos, queridos hermanitos en Cristo. Dios les bendice. Bye.